Hola, esta entrega es continuación de la capa de enlace de los videos que habíamos entregado previamente de esta capa. Previamente habíamos revisado por ahí en alguna entrega anterior algunos ejemplos de topologías, ¿sí? Y habíamos mencionado por ahí algunas de las características que tenían las redes de difusión y las redes de conexión de punto a punto. Como ejemplo de estos dos tipos de redes tenemos, por ejemplo, la topología de bus en la cual se utiliza la difusión como un mecanismo para poder hacer la entrega de paquetes, la entrega de tramas, en el caso de la capa de enlace. Y uno de los ejemplos que habíamos mencionado por ahí de conexiones punto a punto pues era la topología de anillo, en la cual teníamos conexión entre dos nodos adyacentes y el envío de las tramas se hacía haciendo circular estos nodos, haciendo que estos nodos viajaran de un nodo al otro hasta que lograran llegar a su destino, siguiendo generalmente un sentido en la dirección en la que se transmiten las tramas. Se lleva a cabo en un solo sentido, en el caso de la topología de anillo, ¿sí? En esta ocasión lo que vamos a hacer es platicar un poco de la forma en la cual se llevan a cabo la implementación de la capa de enlace, cuál es la manera en la cual se logra sincronizar cuáles son las reglas que se requieren o que se aplican en la práctica para poder lograr, por ejemplo, en una red de este tipo en la cual tenemos nosotros un mecanismo de difusión, cuál es el mecanismo que se utiliza, cuáles son las reglas que se requieren para que los equipos sean capaces de transmitir su información en una red de este tipo. Aparte de estos ejemplos de redes en las cuales se hace uso de la difusión o de la conexión punto a punto, también habíamos mencionado en una entrega anterior algunos de los mecanismos que se utilizan para poder acceder a un medio utilizando algo que se conoce como multiplexión. Vimos varios ejemplos, entre ellos pues está este que se muestra en la gráfica, que corresponde a una forma de representar la multiplexión por división de frecuencia. En el caso de este tipo de multiplexión, les recuerdo brevemente, ya habíamos comentado esto en entregas anteriores, lo que hacemos es dividirla, considerando la capacidad del medio que tenemos o del canal que tenemos para transmitir. Lo que hacemos es dividir ese canal utilizando un conjunto de frecuencias. ¿Sí? Considerando la capacidad del medio, lo que hacemos es tomar el rango de frecuencias que maneja ese medio, el rango de frecuencias que maneja el canal, ¿sí? Que es lo que se conoce como ancho de banda. Tomamos ese ancho de banda, tomamos ese rango de frecuencias, lo dividimos en un conjunto de frecuencias. ¿Sí? Cada uno de estos se le puede conocer como canal. Y dejamos por aquí algo que se conoce como banda de protección, que es una separación que existe entre un canal y otro. Y cada uno de esos canales lo dedicamos a un flujo de datos. ¿Sí? Aparte de estos, bueno, habíamos mencionado algunos otros, por ejemplo, les recuerdo brevemente la multiplicación por división de tiempo, que también habíamos visto, que es un mecanismo que se utiliza cuando tenemos nosotros un medio, un canal a través del cual solamente podemos transmitir, solamente puede transmitir un emisor a la vez. Es decir, si tenemos nosotros 4 emisores, por ejemplo, una de las maneras de permitirles el acceso para que todos ellos puedan transmitir a través de este medio sería utilizando lo que se conoce como ranuras de tiempo. En este caso lo que hacemos es, si consideramos nosotros esta línea de tiempo, lo que hacemos es dividir esto en un conjunto de ranuras, en un conjunto de intervalos de tiempo, y cada una de esas ranuras se la proporcionamos a uno de los emisores de tal forma que pueda en algún punto comenzar a introducir su información. En este caso lo que hacemos es ir sobreponiendo los conjuntos de tramas, las diferentes tramas que están generando mis emisores, de tal manera que al irlas sobreponiendo logramos que todos ellos puedan compartir el canal que tienen disponible por intervalos de tiempo, ¿sí? Haciendo las ranuras de tiempo, y eventualmente todos ellos tienen la posibilidad de ir transmitiendo su información. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Bueno, si nosotros consideramos, por ejemplo, un esquema en el cual se maneja un mecanismo como este, se utiliza, por ejemplo, la multiplicación por división de frecuencia.
Si nosotros tuviéramos un mecanismo de este tipo o un canal con estas características y asignamos una frecuencia o un canal diferente, ¿sí? Vamos a suponer que cada uno de estas bandas de frecuencia que estamos definiendo aquí, ¿sí? Cada una de las frecuencias en las cuales estamos dividiendo la capacidad del medio que tenemos, se la asignamos a un emisor distinto. Bueno, una de las ventajas que tiene esto es que si cada uno de estos es un emisor diferente, pues si se fijan en este caso no tienen por qué estar compitiendo con el resto, no tienen que estar llevando a cabo un mecanismo de contención para poder acceder al medio, ¿sí? No es necesario competir o compartir el medio entre todos los emisores, porque cada uno de ellos pues tiene una banda propia, tiene una frecuencia propia que puede utilizar para llevar a cabo la transmisión de su información. ¿Sí? En cambio, en un esquema como este, en el cual tenemos nosotros solamente un canal, solamente un medio, ¿sí? Solamente un cable para poder llevar a cabo la transmisión de la información, aquí si se fijan, sí se tiene que utilizar un mecanismo de contención. Todos ellos van a tener que estar compitiendo para poder, compitiendo de alguna forma, hasta cierto punto, para poder lograr acceder al canal y poder introducir sus tramas, ¿sí? Para poder lograr introducir sus paquetes de datos. Entonces, bueno, en este tipo de arquitecturas en las cuales tenemos nosotros un canal compartido entre varios emisores, ¿sí? Es necesario establecer un conjunto de reglas, ¿sí? Un conjunto de protocolos que le permitan a todos los emisores poder determinar el momento en el cual pueden hacer uso del canal. Y esto también tiene que ver con las topologías que mencionábamos hace un momento. Por ejemplo, en una topología de este tipo en la cual tenemos conexiones punto a punto, pues si se fijan, en realidad no tenemos nosotros problema para que este emisor, por ejemplo, sea capaz de transmitir información hacia acá, porque en realidad pues, es el único destino que tiene posible. Entonces, cuando este emisor tiene la necesidad de transmitir información, lo que hace es automáticamente enviárselo hacia acá. ¿Sí? Eso no quiere decir que pueda enviar información sin ningún tipo de cuidado, porque aquí pues también hay que tener en cuenta la capacidad que tiene el receptor. Sí, eso hay que tenerlo en cuenta para no saturarlo, por ejemplo, porque recuerden que cuando se satura a un receptor, el receptor una de las posibilidades que tiene es comenzar a eliminar todos los paquetes que ya no puede almacenar. Pero bueno, salvo esos detalles que tienen que ver con las capacidades de los receptores, este emisor, por ejemplo, en principio pues no debería tener ningún problema para poder transferir su información hacia acá. No es necesario que este canal que tiene disponible lo tenga que compartir con otros, a diferencia, por ejemplo, de una arquitectura como esta, en la cual si yo transmito información, como este es el medio que estoy utilizando para poder intercambiar los datos con el resto de los componentes de la red, ¿sí? Con el resto de los destinos, pues cada vez que yo introduzco información aquí se puede presentar el problema de que otro emisor también haya introducido un paquete, ¿sí? Y en el momento que esos paquetes se chocan, se produce lo que se conoce como una colisión y eso provoca que los paquetes se distorsionen, que se dañen. Entonces, en este tipo de redes, en este tipo de arquitecturas, necesitamos nosotros establecer un conjunto de reglas para que los equipos sean capaces de establecer esa comunicación. ¿Sí? Siempre que tenemos nosotros un medio único de comunicación que está siendo compartido por dos o más emisores, ¿sí? Tenemos la necesidad de establecer ese conjunto de reglas. ¿Sí? Bueno, la capa, si pensamos nosotros en TCP/IP, la capa en la cual se comienza o se tiene la necesidad de resolver ese problema, pues es precisamente en la capa de enlace, que es donde nosotros tenemos el acceso directo al medio de comunicación, el acceso directo al canal. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar para los siguientes ejemplos, para el resto de esta entrega, vamos a considerar nosotros una red como esta, en la cual tenemos nosotros el uso de difusión,
para poder llevar a cabo la transmisión de la información. ¿Sí? Cuando hacemos uso nosotros de este tipo de mecanismos, por ejemplo, para el caso de la arquitectura de bus, este tipo de conexiones, este tipo de medios se les conoce como canales de difusión, por la manera en la cual se transmiten los datos, ¿sí? Que ya lo habíamos comentado previamente. También se les conoce como canales multiacceso o canales de acceso aleatorio, por la forma en la cual se lleva a cabo el acceso por parte de los emisores. ¿Sí? Que eso es algo que vamos a comentar a continuación. Bueno, en este tipo de esquemas, en este tipo de arquitecturas, ese conjunto de reglas que se utilizan o que se establecen para poder determinar la forma en la cual los emisores pueden tener acceso al medio, ¿sí? Cuáles son las reglas que se tienen que seguir para acceder al medio, ¿sí? Están contenidos dentro de algo que generalmente se le conoce como la subcapa MAC o la subcapa de control de acceso al medio, o simplemente como también se le puede conocer como la capa de control de acceso al medio, que es la parte de la capa de enlace en la cual se determinan precisamente las reglas que hay que seguir para acceder al medio. ¿Sí? Eso se conoce generalmente como la capa MAC o subcapa MAC, depende de qué autor estén ustedes consultando, pero bueno, finalmente esa capa es la capa en la cual se determinan las reglas que vamos a utilizar para poder tener acceso al medio, los protocolos que tienen que observar todos mis emisores para poder lograr establecer la comunicación cuando tenemos nosotros un medio compartido como este. Bueno, ahora hay algunos detalles aquí que es importante tener en cuenta, que tienen que ver entre otras cosas con la asignación del acceso al canal, ¿sí? Por ejemplo, para los casos que mencionamos anteriormente, por ejemplo, cuando hacemos uso de multiplexación por división de frecuencia, ¿sí? El caso en el cual veíamos que la capacidad del canal lo dividimos en un conjunto de frecuencias con una banda de protección entre ellas, y cada una de esas frecuencias la podemos considerar como un canal independiente, y cada uno de esos canales se lo podemos asignar a un emisor. ¿Sí? En ese caso lo que estamos haciendo nosotros es llevar a cabo una asignación estática del canal. ¿Sí? Lo que hacemos es a cada uno de los emisores pues le asignamos una de las frecuencias, ¿sí? Y como esa frecuencia es independiente del resto, pues entonces cada uno de ellos puede tener una asignación estática. No es necesario estar compitiendo o estar esperando a que los demás hagan uso del canal para poder hacer uso, en mi caso. Cada uno de ellos puede llevar a cabo la transferencia de su información de manera independiente. ¿Sí? Ahora, en el caso de los otros ejemplos que hemos mencionado antes, por ejemplo, uno de ellos es la multiplicación por división de longitud de onda, que si se acuerdan lo habíamos ejemplificado para el caso con el caso de la fibra óptica, ¿sí? En la cual se utiliza una longitud de onda diferente para poder lograr interponer una serie de transmisiones haciendo uso de una sola fibra óptica, ¿sí? Que sería más o menos el caso de utilizando un tipo de señal diferente, pero es el mismo caso que tenemos nosotros para la multiplicación por división de tiempo, en la cual lo que hacemos es utilizar el mismo canal, pero vamos intercalando los paquetes entre los diferentes de los diferentes emisores. ¿Sí? En estos casos, cuando hacemos nosotros uso de un solo canal y ese canal lo tenemos que compartir entre los demás, tenemos que llevar a cabo nosotros algo que se conoce como asignación dinámica. ¿Sí? Y aquí permítanme hacer una corrección, porque aquí mencionamos nosotros dos tipos de fibra óptica por ahí. Uno de ellos era la fibra óptica monomodo y la otra era la fibra óptica multimodo. Bueno, en el caso de la fibra óptica multimodo, ¿sí? Es donde hacemos nosotros uso de WDM, es decir, la multiplicación por división de longitud de onda. ¿Sí? Y en ese caso lo que estamos haciendo es utilizar un mecanismo muy parecido al que se utiliza con la división de frecuencia, porque cada una de las transmisiones que tenemos nosotros se utiliza
se le puede asignar un canal como si fuera un canal diferente. En el otro caso, que en realidad no es multiplexación por división de longitud de onda, la división de tiempo también la podemos establecer nosotros o la podemos utilizar cuando hacemos uso de fibra óptica, pero en fibra óptica de tipo monomodo, en la cual solamente tenemos la posibilidad de transmitir un haz de luz. Solamente se utiliza una longitud de onda para llevar a cabo la transferencia de la información. Entonces, bueno, haciendo esa corrección, entonces la asignación estática, ejemplos de eso, sería la multiplicación por división de frecuencia y la multiplicación por división de longitud de onda. ¿Sí? La multiplicación por división de tiempo es un mecanismo que tendríamos que utilizar cuando tenemos nosotros un canal único, ya sea que esté representado por un canal, por un cable de fibra, algún tipo de cable de fibra, monomodo, o bien un cable de algún tipo de cable de cobre, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, más adelante también vamos a mencionar algunos otros detalles que tienen que ver con capas de enlace, pero de redes inalámbricas, en donde vamos a encontrar algunos detalles interesantes por ahí, pero eso lo haremos en una entrega posterior. Ahora, algunos detalles que son importantes cuando consideramos nosotros la asignación dinámica, entre otras cosas, pues tienen que ver con lo siguiente. Por ejemplo, hay que considerar que los diferentes emisores que tenemos nosotros van a generar una serie de tramas que corresponden a flujos de datos diferentes. En ese sentido, pues tenemos que cada uno de los emisores maneja un tráfico diferente, un tráfico independiente. Además, cuando nosotros estos mecanismos de asignación dinámica del canal los utilizamos cuando tenemos un canal único. Por ejemplo, para la multiplicación por división de frecuencia no sería necesario, porque en ese caso lo que hacemos es definir toda una serie de canales, ¿sí? Una serie de canales independientes. Además, para la asignación dinámica lo que hacemos es considerar que solamente contamos con un solo canal que tiene que ser compartido entre varios. Ahora, otro detalle que también puede ser importante es la detección de colisiones, como el caso que veíamos nosotros para las redes de difusión, por ejemplo, ¿no? El caso que teníamos aquí de una arquitectura de tipo bus, en la cual si un emisor introduce un paquete o introduce una trama, por ejemplo, durante el tiempo en el cual esta trama comienza a viajar a través del medio, puede llegar a producirse una colisión con otro por las tramas que está transmitiendo otro emisor. Entonces, bueno, otro detalle importante aquí pues es la detección de colisiones. ¿Sí? Otro más que va a ser importante también, lo vamos a ver a continuación, es la manera en la cual se maneja el tiempo, la línea de tiempo que consideramos nosotros para ir midiendo, por ejemplo, la cantidad de información que ha transmitido cada uno de mis emisores. Sí, esa línea de tiempo o ese tiempo que tenemos disponible el canal lo podemos manejar ya sea como un tiempo continuo o bien establecer lo que se conoce como ránulas de tiempo, de tal manera que los emisores tengan que adaptarse al inicio y fin, a las marcas de inicio y fin de las ránulas de tiempo. ¿Sí? Bueno, eso lo veremos más adelante. Y otro detalle también que puede ser importante es la detección de portadora, o cuando no se maneja la detección de portador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la portadora en este contexto no es otra cosa más que una señal que va a estar viajando permanentemente o se va a estar transmitiendo permanentemente a través del medio de comunicación. ¿Sí? De tal forma que, por ejemplo, los emisores tienen la posibilidad de detectar si esa portadora se está transmitiendo en este momento. Quiere decir que posiblemente no haya nadie transmitiendo. Si yo solamente detecto la portadora, es decir, detecto esa señal que se transmite de manera permanente, eso podría indicarme, por ejemplo, que en este momento nadie está haciendo uso del canal y posiblemente en este momento yo decida comenzar a hacer mi transmisión de datos.
¿sí? Si en algún momento yo reviso la información que está viajando a través del medio y en lugar de la portadora, en lugar de esa señal, detecto yo un flujo de datos diferente, eso lo puedo interpretar como un conjunto de datos que se están transmitiendo en este momento. Sí, a grandes rasgos, la portadora tiene algunas otras características que tienen que ver más con cuestiones electrónicas que no vamos a abordar por el momento. Pero pueden ustedes verlo simplemente como una señal que se transmite a través del canal. ¿Sí? En un momento posiblemente quede más clara esa parte. Bueno, ahora, de algunos de los protocolos que se han propuesto para manejar el acceso múltiple o la asignación de canal o el uso compartido de los canales cuando hacemos uso o cuando tenemos los esquemas de difusión, arquitecturas de difusión. Algunos de los que se han propuesto son, por ejemplo, estos. Hay un par que se conocen como Aloha. ¿Sí? Uno de ellos se conoce como Aloha puro, que es el que yo les voy a platicar a continuación. Y ahorita les comento qué vamos a hacer con el de Aloha ranurado. Entonces, bueno, en el caso del Aloha puro, recuerden que estamos nosotros considerando una red de difusión. Por ejemplo, pueden pensar en el bus. Funciona de la siguiente manera a grandes rasgos. Cuando un emisor tiene un bloque de datos que transmitir, es decir, tiene una trama o una serie de tramas que necesita transmitir a través del canal, lo que hace es simplemente transmitirla. ¿Sí? Simplemente en el momento que tiene lista una trama, lo que hace es introducir esa trama en el canal. ¿Sí? Como vimos anteriormente, se pueden producir colisiones. Para que este tipo de protocolo funcione, debe ser capaz de detectar las colisiones, que eso es algo que tiene que ver un poco con las características del tipo de señal que se utiliza para poder transmitir la información. Entonces, el emisor lo que hace es, en el momento que tiene listo una trama, comienza a introducir la trama en el canal, revisa el canal para ver si se produjo alguna colisión. Si detecta una colisión, lo que hace es esperar un tiempo aleatorio en un cierto intervalo, es un tiempo aleatorio acotado además, y una vez que ya llevó a cabo esa espera, lo que hace a continuación es simplemente tratar de retransmitir y volver a revisar el medio para ver si puede detectar una colisión. Si no detecta una colisión, inmediatamente puede suponer, eso no quiere decir que todo haya salido bien, pero inmediatamente la capa de enlace puede suponer que la trama se pudo transmitir sin problema. ¿Sí? Pueden llegar a ocurrir errores en el camino, ¿sí? Que causen alguna distorsión, algún tipo de daño, pero bueno, para eso pues existen mecanismos como por ejemplo las sumas de verificación, por ejemplo los CRC, y recuerden que esta es la capa más baja. Las capas superiores también tienen mecanismos para hacer una revisión del contenido de los paquetes que están recibiendo, de tal forma que sean capaces de detectar si alguno de los paquetes se dañó. ¿Sí? Entonces, pero bueno, en principio entonces, en el caso de este protocolo, sí, que fue uno de los primeros que se propusieron para manejar el acceso múltiple o para poder acceder al medio en el caso de las arquitecturas de difusión, pues el funcionamiento entonces a grandes rasgos es eso. Si yo tengo una trama lista para enviar, simplemente la introduzco, ¿sí? Y para el manejo de las colisiones lo que hago es, una vez que terminé de introducirla, lo que hago es revisar el medio, ¿sí? Y si detecto que hay una colisión, entonces inmediatamente lo que hago es comenzar a llevar a cabo una espera en un intervalo de tiempo aleatorio. ¿Sí? Incluso en este tipo de protocolos se llega a manejar algo como lo siguiente. Por ejemplo, yo hago inicialmente una espera cuando detecto yo una colisión. Yo hago una espera por un tiempo aleatorio. Por ejemplo, vamos a pensar que ese tiempo fuera de 20 milisegundos. Intento transmitir otra vez mi trama, ¿sí? Y si vuelvo a detectar una colisión, lo que hago es duplicar ese tiempo, de tal manera que la segunda vez voy a hacer una espera de 40 milisegundos. ¿Sí? Vuelvo a introducir la trama, ¿sí? Y vuelvo a escuchar el medio. Si se vuelve a producir un
una colisión, lo que hago es duplicar nuevamente ese intervalo de tiempo, de tal forma que la próxima vez voy a hacer una espera, por ejemplo, de 80 milisegundos, por ejemplo. ¿Sí? Y si después de varios intentos no ha logrado introducirla, posiblemente ya le informe yo a las capas superiores que por el momento no es posible hacer la entrega de esa información. ¿Sí? Y eso ya las capas superiores deberían poder interpretarlo como un error en la red. Si posiblemente no esté disponible la red o posiblemente haya algún tipo de falla en alguno de los a través del canal, ¿sí? En alguno de los dispositivos. Por ejemplo, esa es una de las maneras, por ejemplo, en las que se maneja esto. Bueno, cuando nosotros tenemos un canal de este tipo, ¿sí? Un canal común que está compartido por dos o más emisores, en el cual se pueden generar este tipo de conflictos, ese tipo de esquemas se les conoce como sistema de contención, porque en ese caso los emisores tienen que contender por el uso del canal. Entonces esto es lo que se conoce como sistemas de contención en este contexto de la capa de enlace. ¿Sí? No es otra cosa más que un mecanismo o más bien un medio en el cual tenemos nosotros un canal, ¿sí? Una arquitectura en la que tenemos nosotros un canal, ¿sí? Un canal único que está siendo compartido por varios, en el cual al hacer uso de ese canal se pueden llegar a provocar o pueden llegar a aparecer problemas, por ejemplo, de colisiones. ¿Sí? Se pueden llegar a generar ese tipo de conflictos. Entonces eso se le conoce como un sistema de contención. ¿Sí? Bueno, para tener un poquito más claro el funcionamiento del aloha puro, ¿sí? Podemos revisar nosotros este esquema. Por aquí está la referencia de la imagen. ¿Sí? Es una imagen de uno de los libros de texto que hemos estado llevando. ¿Sí? Y funciona de la siguiente manera. ¿Sí? Esta parte de aquí la podemos nosotros interpretar como una línea de tiempo. El tiempo transcurre en este sentido, ¿sí? Como se indica por aquí. ¿Sí? Y funciona de la siguiente forma. Entonces, vamos a suponer que en este caso estos de aquí serían los emisores, ¿sí? Y en este instante de tiempo el emisor E tiene una trama que transmitir. Entonces lo que hace es, en ese momento, transmite su trama, ¿sí? Y además una vez que una vez que la introduce en el canal, lo que hace es quedar a la escucha para ver si se produce algún tipo de colisión. ¿Sí? La trama comienza a viajar a través de este medio, ¿sí? Y en este instante de tiempo, ¿sí? El emisor A también tiene una trama que transmitir, ¿sí? Este emisor ya terminó de transmitir su trama, ¿sí? Y en el momento que terminó, hay una pequeña separación aquí, de tal forma que el emisor A puede introducir su trama sin ningún problema. ¿Sí? Antes de que termine de transmitir esta trama, ¿sí? El emisor B tiene una trama que transmitir, ¿sí? Y como no existe un mecanismo a través del cual yo pueda verificar si en este momento alguien más está transmitiendo, pues entonces el emisor B lo que hace es simplemente comienza a introducir su trama aquí y aquí se comienza a producir la colisión. ¿Sí? Eso lo que va a hacer pues, es provocar que estas dos tramas se dañen. ¿Sí? Además, el funcionamiento de aloha puro, como habíamos comentado, es el siguiente. Este emisor no va a poder determinar si existió una colisión hasta después de que termina de transmitir su trama. Entonces, esta trama se comenzó a transmitir, no terminó de transmitirse cuando el emisor B comenzó a transmitir la suya. Si el emisor B termina de transmitir la suya, esta trama va a provocar una colisión con esta, y justo en este tiempo, ¿sí? El emisor D también comienza a transmitir su trama. ¿Sí? Y si se fijan, estas tres tramas, parte de las tramas se sobreponen, y eso va a provocar una colisión y va a provocar también que las tres tramas se dañen, ¿sí? Y que en algún punto tengan que ser retransmitidas posiblemente. ¿Sí? Los receptores van a tener que desecharlas porque de alguna forma van a poder detectar o deberían poder detectar que esas tramas están dañadas. ¿Cómo se hace eso? Pues a través de, por ejemplo, de las sumas de verificación o de los bits de paridad o de CRC. ¿Sí? Entonces aquí ya tuvimos un problema.
En este instante de tiempo, por ejemplo, el emisor E tiene la necesidad de transmitir otra trama diferente. Como justo en este punto no hay nadie que esté transmitiendo, pues logra introducir su trama sin ningún problema. Termina de transmitirla y inmediatamente el emisor C requiere transmitir su trama. Puede hacerlo y no se sobrepone con ninguna. Lo mismo pasa con esta trama del emisor D. ¿Sí? En este instante de tiempo, por ejemplo, el emisor E comienza a transmitir una trama también. ¿Sí? Al mismo tiempo, bueno, casi al mismo tiempo, el emisor A también introduce una trama y aquí se vuelve a producir una colisión. ¿Sí? Entonces el funcionamiento de este el protocolo es de esa manera. Yo si tengo una trama que necesito transmitir, simplemente la transmito. Comienzo a transmitirla. ¿Sí? Una vez que terminé, hasta que terminé, entonces reviso el medio para ver si puedo detectar una colisión. En caso de que haya una colisión, pues lo que voy a hacer es llevar a cabo una espera aleatoria. Por ejemplo, esta parte de aquí la podríamos interpretar de la siguiente forma. Este emisor comenzó a transmitir su trama, terminó de transmitirla, ¿sí? Cuando terminó de transmitirla se dio cuenta que apareció se produjo una colisión con la trama del emisor B, y entonces lo que hace es llevar a cabo una espera aleatoria durante este intervalo de tiempo y después intenta nuevamente transmitir su trama. Si vuelve a detectar una colisión, va a tener que llevar a cabo aquí otra espera aleatoria para poder introducir nuevamente su trama. ¿Sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos es el funcionamiento de ese protocolo que se conoce como aloja pura. ¿Sí? Ahora, hay algunos otros protocolos que se han propuesto, algunos otros mecanismos que se han propuesto a raíz de a raíz de aloja. Por ejemplo, uno de ellos se conoce como acceso múltiple con detección de portadora, ¿sí? Donde recuerden, la portadora no es otra cosa más que una señal que se transmite a través del canal de forma permanente. ¿Sí? Entonces, este mecanismo, a diferencia de aloja, funciona de la siguiente manera. Primero, cuando el emisor tiene una trama que transmitir, lo primero que va a hacer es escuchar el canal para verificar si alguien está transmitiendo. ¿Cómo puedes saber si alguien está transmitiendo? Bueno, si yo reviso el canal y lo que detecto es la portadora, es decir, es esa señal que se transmite cuando no hay nadie introduciendo información en el canal. Si yo detecto esa señal, detecto la portadora, entonces quiere decir que en este momento nadie está haciendo uso del canal. ¿Sí? Eso se interpreta como que el canal está vacío. Eso no quiere decir que no haya una señal. Eso quiere decir que la única señal que detectó fue la de la portadora. Entonces, si el canal se detecta como vacío, el emisor inmediatamente comienza a transmitir sus datos. Si el canal está ocupado, es decir, si yo reviso el canal y en lugar de la portadora detecto otra señal diferente, eso me va a indicar que el canal en este momento está ocupado. ¿Sí? Entonces, en el caso de que yo detecte que ese canal está ocupado, lo que voy a hacer es llevar a cabo una espera por un tiempo aleatorio. ¿Sí? Utilizando este mecanismo también se pueden producir colisiones, pero una de las ventajas que tiene con respecto al aloja puro es que, por ejemplo, este emisor comienza a introducir su trama. Si en este momento el emisor B requiere introducir su propia trama, si aloja puro lo que hace es simplemente le dice introduce tu trama y después revisa si hubo colisión. ¿Sí? El mecanismo conocido como CSMA lo que hace es indicarle al emisor que antes de comenzar a llevar a cabo esta transmisión, lo primero que tiene que hacer es verificar si alguien está utilizando el canal. Si llevamos a cabo nosotros esa operación, el emisor B en este punto debería darse cuenta de que el emisor A está haciendo uso del canal y entonces aquí el emisor B debería llevar a cabo una espera aleatoria antes de intentar introducir su trama. ¿Sí? Esa es una de las ventajas que tiene este mecanismo. Entonces, lo que hace en este caso el emisor antes de introducir su trama, pues es primero revisar para ver si el canal está vacío o está ocupado. ¿Sí? En este caso, pues los emisores también son capaces de detectar las colisiones, al igual que en el caso de la aloja puro. ¿Sí?
Y lo que hace en este caso el emisor es, una vez que introduce la trama, también queda la escucha para detectar si se produjo una colisión. En caso de que se haya producido una colisión, al igual que que en el caso de Aloha, lo que va a hacer el emisor es llevar a cabo una espera por un tiempo aleatorio y tratar de retransmitir su trama. Otra vez, cuando vuelva a intentar retransmitir, antes de introducir la trama en el medio, antes de introducirlo en el canal, lo que va a hacer es primero revisar si el canal está vacío. ¿Sí? Este tipo de mecanismo se conoce como acceso múltiple con detección de portador, ¿sí? Que es precisamente, el nombre viene precisamente de esta parte de aquí, la detección que se hace para determinar si el canal en este momento está libre o está siendo ocupado por algún otro emisor. ¿Sí? En ese caso es donde se utiliza la detección de la portadora. ¿Sí? Bueno, eso se conoce como CSMA. ¿Sí? Bueno, ahora hay dos formas de utilizar CSMA. Primero, la manera en la cual funciona a grandes rasgos es la siguiente. Otra vez tenemos nuestra línea de tiempo y vamos a suponer que en este caso tenemos tres emisores. ¿Sí? Y estos nombres que aparecen aquí representan los bloques de datos de cada uno de los emisores. Por ejemplo, este es el bloque de datos del emisor A y además es el bloque número 1. Este correspondería al bloque de datos del emisor A, pero al paquete número 2 o a la trama número 2. Si lo mismo, este corresponde al emisor B y este al emisor C. Entonces, si otra vez suponemos que esta es una línea de tiempo, en este instante lo que hace el emisor A, ¿sí?, es revisar el medio para ver si está libre, ¿sí? Y en caso de que esté libre, lo que va a hacer es introducir su trama. Entonces, en este momento, en este instante de tiempo, el emisor A revisa el medio, ¿sí?, detecta únicamente la portadora, eso lo interpreta como que el canal está vacío, introduce su trama, ¿sí?, y continúa introduciendo información hasta que termina de colocar la trama en el medio. Justo en este momento, mientras el emisor A está transmitiendo, el emisor B tiene la necesidad de transmitir una trama, ¿sí? Bueno, lo que va a hacer en este caso el emisor B es llevar a cabo una revisión del medio y en este punto se va a dar cuenta de que el medio se está utilizando, ¿sí?, porque el emisor A está introduciendo su trama. Sí, bueno, hay dos mecanismos que se pueden utilizar aquí. Sí, uno de ellos, que es el que está representado en el esquema, funciona de la siguiente manera. Cuando el emisor B revisa el medio y se da cuenta de que está siendo utilizado, lo que hace es quedarse a la escucha, ¿sí?, que se queda revisando la información que se transmite a través del medio, y justo en el momento en el que se da cuenta que ya el emisor ha terminado de transmitir, lo que hace es inmediatamente introducir su trama, ¿sí? Entonces, cuando yo detecto que alguien está transmitiendo, simplemente reviso el medio, observo el medio, ¿sí?, y en el momento que detecto que ese emisor ya terminó, inmediatamente lo que hago es introducir mi trama, ¿sí? Y bueno, para el resto de las tramas funciona exactamente igual. Este emisor comenzó a revisar el medio aquí, tuvo que llevar a cabo esta espera, ¿sí?, y cuando este emisor terminó de introducir su trama, entonces el emisor B comenzó a introducir su trama. Si en este punto el emisor A, por ejemplo, requiere introducir una segunda trama, lo que va a hacer es otra vez revisar el medio, va a detectar que el medio está en uso porque el emisor B está introduciendo esta trama, y entonces va a esperar a que este emisor termine de transmitir. Una vez que termine de transmitir, va a tratar de introducir su trama inmediatamente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en este segundo caso tenemos nosotros el emisor B está introduciendo su trama? En este instante el emisor A revisa y se da cuenta de que está en uso, y entonces tiene que llevar a cabo esta espera, y antes de que el emisor B termine de introducir esta trama, el emisor C también tiene la necesidad de hacerlo. Entonces el emisor C en este punto revisa el medio, se da cuenta también que está siendo utilizado, y entonces lo que hace es monitorear el medio,
¿sí? Para ver en qué momento el emisor B termina. Bueno, uno de los problemas que podemos tener nosotros aquí es que como los dos, el emisor A y el emisor C, van a intentar introducir su trama justo en el momento en el que el emisor B termine, entonces estas dos tramas van a colisionar. Aquí se va a producir una colisión, ¿sí? Bueno, este mecanismo en el cual tenemos nosotros, llevamos a cabo nosotros una espera nada más hasta que un emisor termine de transmitir, ¿sí? E inmediatamente comenzamos a introducir nuestros datos, se conoce como CSMA persistente, ¿sí? Cuando hacemos uso de ese CSMA persistente, ¿sí? Es decir, acceso al medio con detección de portadora persistente, ¿sí? Uno de los problemas que podemos tener es que puede haber dos o más emisores que estén esperando a que una trama termine de transmitirse para comenzar ellos a transmitir, como el caso que tenemos aquí para estas dos tramas. ¿Sí? Eso, uno de los problemas que nos puede provocar es que puede generarnos una cantidad grande de colisiones. ¿Sí? Bueno, para resolver un poquito ese problema, ¿sí? Hay otro tipo de CSMA que se conoce como CSMA no persistente, ¿sí? Que lo que hace es, en lugar de, cuando yo tengo la necesidad de llevar a cabo una transmisión, por ejemplo, el emisor C trata de introducir su trama y en este punto se da cuenta de que el medio se está utilizando porque el emisor B está transmitiendo, ¿sí? En lugar de esperar a que este emisor termine, lo que va a hacer es llevar a cabo aquí una espera aleatoria, ¿sí? Por un intervalo de tiempo aleatorio, ¿sí? Y lo mismo va a hacer el otro emisor, ¿sí? Este emisor en ese caso lo que va a hacer es, en el momento que se da cuenta de que alguien está utilizando el medio, lo que hace es inmediatamente, ¿sí? Intentar una espera, ¿sí? Quedar a la espera, pero por un tiempo aleatorio. No necesariamente va a tratar de transmitir en el momento que este emisor terminó de introducir su trama. Lo que va a hacer es determinar aquí un intervalo de tiempo aleatorio y después de ese tiempo va a revisar el medio y si está libre, entonces en ese momento comienza a transmitir, ¿sí? Y lo mismo va a hacer el emisor C. Lo que hace es determinar un intervalo de tiempo aleatorio aquí, ¿sí? En el momento que termina, revisa el medio y si el medio se está utilizando todavía, pues entonces lo que va a hacer es volver a llevar a cabo aquí un periodo de espera, ¿sí? Aleatorio nuevamente, ¿sí? Y después de ese intervalo de tiempo va a volver a revisar para ver si ya está libre, ¿sí? Esa es una de las ventajas que tiene, es que me reduce la cantidad de colisiones. Puede ser que introduzca por aquí algunos intervalos de tiempo adicionales, pero a cambio de eso reduzco las colisiones, ¿sí? Y generalmente esos tiempos de espera en general, en promedio, son mucho menores que los tiempos que me lleva a mí recuperarme de una colisión, ¿sí? Bueno, este segundo esquema de CSMA se conoce como CSMA no persistente, ¿sí? Bueno, también de esto se deriva otro que se conoce como CSMA con detección de colisiones. Funciona de la siguiente manera, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que este emisor, ¿sí? En este punto se da cuenta de que alguien está transmitiendo una trama, ¿sí? Y lo que hace es llevar a cabo una espera aleatoria y después de esa espera va a comenzar a introducir su trama, ¿sí? Vamos a suponer que estamos usando CSMA persistente, por ejemplo. Entonces lo que hace es espera a que este elemento termine de transmitir, ¿sí? Es decir, va a ser una espera de este intervalo de tiempo y una vez que termina de transmitir lo que hace es introduce su trama. El emisor A determinó aquí un intervalo de tiempo más grande, por ejemplo, ¿sí? Y lo que va a suceder entonces es lo siguiente: cuando el emisor S está introduciendo su trama, el emisor A comienza a introducir su trama después de haber llevado a cabo este intervalo de espera, ¿sí? Pero en el momento que comienza a introducir su trama, ¿sí? Al mismo tiempo va revisando el medio, ¿sí? Y en ese caso debería tener la capacidad de darse cuenta de que en este punto se está dando una colisión, ¿sí?
Y cuando utilizamos nosotros CSMA con detección de colisiones, entonces los emisores son capaces de comenzar a introducir su información, comenzar a introducir sus tramas en el canal y al mismo tiempo ir detectando si se produce una colisión. Y si detectan esa colisión, simplemente en ese momento dejan de transmitir, ya no siguen transmitiendo, porque de todos modos cualquier distorsión que se provoque en el paquete va a provocar que ese paquete se tenga que desenchar. Entonces, inmediatamente lo que hacen es suspender la transmisión del paquete. ¿Sí? La transmisión de la trama, en el caso de la capa de enlace, llevar a cabo una espera aleatoria y después intentar nuevamente. ¿Sí? Y otra vez cuando se comienza a transmitir la trama se va detectando si se produce una colisión. En ese caso, a diferencia del CSMA persistente y no persistente, en los cuales no se lleva a cabo la detección de colisiones, ¿sí? Las colisiones se van detectando conforme yo voy introduciendo la información en el medio. ¿Sí? Por ejemplo, un caso en el cual en la práctica se utiliza este mecanismo es en las conexiones inalámbricas, por ejemplo. Sí, en el Wi-Fi se puede utilizar. Bueno, y este tipo de SSMA, por ejemplo, se puede utilizar en el caso de los medios guiados, por ejemplo. ¿Sí? Depende un poco también de las características del medio que estamos utilizando, pero bueno, entonces tenemos dos tipos de CSMA, el persistente y el no persistente. El persistente lo que hace es, si detecto yo que el medio se está utilizando, lo que hago es esperar a que quien esté haciendo uso del medio termine e inmediatamente introduzco mi trama. El no persistente lo que hace es lo siguiente, si yo detecto que el medio se está utilizando, lo que voy a hacer es establecer aquí una espera aleatoria y después de ese periodo de espera vuelvo a revisar el medio para ver si está libre. Si está libre comienzo a transmitir, si no está libre llevo a cabo otra vez una espera por un intervalo de tiempo aleatorio. Y el CSMA con detección de colisiones lo que hace es comienzo a introducir mi trama, pero al mismo tiempo voy revisando el medio para detectar las colisiones antes de terminar de transmitir mi trama. Sí, eso me ahorra demasiado tiempo. Entonces, bueno, son algunos de los mecanismos que se han propuesto. ¿Sí? Muchos de esos esquemas, muchos de esos diseños que se han hecho, de esos protocolos, se han incluido en algo que se conoce como el estándar IEEE 802, ¿sí? Que son algunos de los protocolos más utilizados actualmente. ¿Sí? Todos estos corresponden a diseños de mecanismos para o de protocolos para la capa de enlace, o de tecnologías para la capa de enlace que también los pueden encontrar de esa forma. ¿Sí? Y todos ellos son diseños para redes de tipo PAN, LAN y MAN. Para las redes de tipo WAN hay algunos otros mecanismos diferentes porque ahí hay criterios distintos que se tienen que utilizar. Bueno, como parte de ese estándar, en realidad el estándar IEEE 802 incluye todo un conjunto de protocolos, todo un conjunto de estándares. Entre ellos, dos de los más conocidos en el 802.3 que corresponde a Ethernet, que es un tipo de diseño o una tecnología de capa de enlace, ¿sí? Un protocolo de capa de enlace que podemos nosotros encontrar en redes de tipo LAN, ¿sí? Que fue creado por dos personas de nombre Bob Metcalfe y David Box, que seguramente han escuchado por ahí. ¿Sí? Otro de los integrantes de este estándar es el 802.11, que ustedes conocen comúnmente como Wi-Fi, que se utiliza para redes inalámbricas, redes de tipo LAN inalámbricas. No son los únicos, hay algunos otros, por ejemplo, también pueden encontrar el 802.5 que corresponde a Token Ring, que es un estándar que se utilizó por ahí para redes de tipo anillo que hacían uso de fibra óptica, ¿sí? Que además utilizaban un mecanismo conocido como manejo de tokens para poder llevar a cabo la transmisión de la información. Actualmente está en desuso. Otro ejemplo más que se puede mencionar es el protocolo 802.15 que corresponde a Bluetooth. ¿Sí? De algunos de ellos hay varias versiones, por ejemplo del 802.11 seguramente han visto por ahí
las versiones A, B, C, N, por ejemplo, que son algunas de las más comunes. De Bluetooth también pues hay varias versiones, ¿sí? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es platicar un poquito acerca del 802.3, algunos detalles interesantes, ¿sí? ¿Qué es lo que conocemos nosotros actualmente como Ethernet? Bueno, Ethernet en realidad corresponde a un conjunto de cosas. Hay varias maneras o varias definiciones de Ethernet. Inicialmente podemos encontrar dos, una que se conoce como la Ethernet clásica, sí, que fue un estándar, el estándar sugerido originalmente para poder conectar computadoras, haciendo uso de un tipo de dispositivos conocidos como hubs o como concentradores. Generalmente este tipo de tecnología o este tipo de mecanismos se utilizaban para establecer redes que no alcanzaban, no superaban los 10 megabits por segundo. ¿Sí? Otro tipo de Ethernet que pueden encontrar ustedes es la Ethernet conmutada, en la cual se hace uso de switches, ¿sí? Que es un tipo de Ethernet que se utiliza para poder conectar computadoras a velocidades mucho más altas que la Ethernet clásica. Por ejemplo, podemos encontrar redes de 100 megabits por segundo que se conocen como Fast Ethernet, 1000 megabits por segundo que se conocen como Gigabit Ethernet, 10.000 megabits por segundo que se conoce como 10 Gigabit Ethernet, ¿sí? Por su nombre en inglés. Y bueno, así hay algunas otras, ¿no? Hay una de 40 gigabits por segundo, por ejemplo, y algunas más que han surgido por ahí recientemente. Entonces, cuando hablamos de Ethernet conmutado, estamos hablando de Ethernet basada en switches, ¿sí? Que tiene una velocidad de al menos 100 megabits por segundo. En algunos textos, todas estas simplemente las nombran como Ethernet, todas ellas son Ethernet. Bueno, algunos textos hacen esta distinción entre Ethernet clásica y Ethernet conmutada. Hay algunas diferencias por ahí importantes. Nosotros vamos a platicar algunos detalles acerca de la Ethernet conmutada, que es el tipo de Ethernet que utilizan ustedes actualmente. La Ethernet clásica en realidad ya prácticamente no existe, cada vez están más en desuso. Bueno, algunos detalles acerca de la Ethernet conmutada, pues inicialmente se hace uso de switches, ¿sí? O de conmutadores, también se les conoce de esa forma. Sí, se hace uso de switches para conectar los equipos, que es un tipo de dispositivo que por ahí ya mencionamos algunos detalles, más adelante vamos a mencionar algunos otros más, vamos a revisar con detalle el funcionamiento. El switch a grandes rasgos pues es un tipo de dispositivo que se encarga de llevar a cabo el reenvío de tramas, ¿sí? Algo parecido a lo que platicamos nosotros para el reenvío de paquetes en el caso de los routers, pero en este caso este tipo de dispositivo trabaja en la capa 2, es decir, trabaja al nivel de las direcciones MAC, ¿sí? El dispositivo lo pueden ver ustedes como un tipo de aparato que cuenta con un conjunto de conectores, ¿sí? Y tiene una tabla en la cual puede reconocer cuál es la dirección MAC, la dirección física de cada uno de los dispositivos que tiene conectados en sus puertos, ¿sí? Y la forma en la cual lleva a cabo el reenvío de las tramas es que cuando recibe una trama puede consultar esa tabla que tiene para determinar cuál es el puerto en el cual se encuentra conectado un dispositivo final, ¿sí? A través de esa tabla puede determinar cuál es el camino que tiene que seguir un paquete una vez que recibe una trama, puede determinar de qué manera tiene que encaminar ese paquete para que llegue a su destino. Eso a nivel de la capa 2. Bueno, algunas otras características: es un tipo de dispositivo que reduce la cantidad de colisiones en comparación con los hubs. Ya después vamos a platicar un poquito más de eso. Sí, generalmente son dispositivos que definen una topología física de estrella, ¿sí? Es decir, tenemos un elemento central para el envío de los paquetes, pero la topología lógica que manejan es de bus, ¿sí? Y por esa razón es que en este tipo de redes se requiere protocolos que determinan el conjunto de reglas que se tienen que seguir para acceder al medio, ¿sí?
Bueno, en el caso de la Ethernet, en particular la Ethernet conmutada, el tipo de servicios que proporciona la capa de red son los siguientes. Primero, proporciona un servicio no confiable, es decir, no garantiza que la información se entregue correctamente. ¿Sí? Y además proporciona un servicio no orientado a la conexión. Si yo requiero un servicio orientado a la conexión y tengo en la capa de enlace Ethernet, en la capa superior se tienen que implementar todos los mecanismos necesarios para el manejo de un servicio orientado a conexión. ¿Sí? Eso se tiene que hacer en la capa de transporte. ¿Sí? No, eso bueno porque la capa de enlace, si estamos haciendo uso de Ethernet, no nos proporciona ese tipo de servicio. Pero bueno, las capas superiores lo pueden hacer. En particular, para un servicio orientado a conexión, pues podemos recurrir a la capa de transporte. Bueno, en el caso de Ethernet, el mecanismo que se usa para la verificación de la integridad de la información es CRC. ¿Sí? Y si recuerdan por ahí, se había comentado en entregas anteriores, me parece que con Omar habían comentado que algunos de los mecanismos utilizados pueden ser, por ejemplo, los bits de paridad, las sumas de verificación, y por ahí les tocó a ustedes revisar CRC. Bueno, Ethernet hace uso de CRC para verificación de la integridad. ¿Sí? Este protocolo se conoce como, o está registrado como el estándar 802.3, ¿sí? Dentro de AAA, de la organización IEEE, está reconocido como el 802.3 y hace uso de CSMACD para determinar la forma en la cual se accede al medio, que es precisamente uno de los mecanismos que comentamos hace un momento. Entonces se hace uso de CSMACD para acceder al medio, se hace uso de CRC para la verificación de la integridad, se proporciona un servicio no confiable y no orientado a la conexión, ¿sí? Y en particular en el caso de Ethernet es un tipo de estándar que comprende tanto la capa física como la capa de enlace, es decir, se encarga de los mecanismos necesarios para acceder al medio, ¿sí? Los mecanismos para poder contender por ese medio, acceder al medio y manejar los problemas que se puedan provocar, por ejemplo, por el caso de las colisiones, ¿sí? Pero también determina cuáles son las características que debe tener la capa física, es decir, qué tipo de medios o qué tipo de cableado podemos utilizar, por ejemplo, y qué tipo de dispositivos, porque bueno, aquí sí, como pueden ustedes notar, estamos determinando nosotros que se va a hacer uso de switches para el intercambio de las tramas, ¿sí? Y por ahí también se determina cuál es el tipo de tecnología que se utiliza para establecer la comunicación entre los equipos. Por ejemplo, entre otras cosas, podemos encontrar términos como estos: 10 base T, 100 base T, 10 base 2, 100 base LX, por ejemplo, 100 base FX, entre otros. Y aquí, bueno, es importante también tener en cuenta cuál es el significado de ese tipo de términos. ¿Sí? Por ejemplo, qué significa 10 base 2, 10 base 5, 10 base T, 10 base FX, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, para poder entender qué significa eso, vamos a revisar cuál es el significado de este tipo de expresiones. ¿Sí? Por ejemplo, 10 base T, 100 base T, 1000 base FX, 10G base FX, 40G base FX, aquí por cierto me sobra un guión, perdón. ¿Sí? Bueno, la manera en la cual el significado de ese tipo de expresiones es la siguiente. El primer número que tenemos aquí, ¿sí? Corresponde o me indica cuál es la velocidad de la conexión que tengo, cuál es la velocidad de la red en la que estoy trabajando. Por ejemplo, este 10 de esta expresión indica 10 megabits por segundo. Este 100 indica 100 megabits por segundo. En el caso de este 1000 quiere decir 1000 megabits por segundo. ¿Sí? Y cuando tenemos nosotros este valor y a continuación la letra G, eso me indica 10 gigabits por segundo. Por ejemplo, en este caso tenemos 10 gigabits por segundo, este quiere decir 40 gigabits por segundo. ¿Sí? Entonces ese tipo de expresiones indican la velocidad del medio que estoy utilizando. Ahora, esa palabra base, ¿sí?, se refiere a que el canal que estoy utilizando hace uso de Ethernet como banda base. ¿Qué quiere decir eso? Bueno,
lo podemos interpretar como que el canal que estoy utilizando se usa solamente para transmitir tráfico de Ethernet. Aquí el solamente, ojo, está entre comillas, porque en realidad esto quiere decir que el canal que tengo yo disponible se usa principalmente para transferir tráfico de Ethernet. ¿Sí? No se usa para, o al menos la mayoría del tiempo, ¿sí? Se usa principalmente para la transferencia de tráfico de Ethernet. Y el último elemento de este tipo de expresiones me indica el medio físico que se está utilizando. Por ejemplo, cuando tengo un 2 aquí al final, como en el caso de este que dice 10 base 2, esto me indica un cable coaxial delgado. ¿Sí? El 5, por ejemplo, para 10 base 5, 10 base 5 me indica un cable coaxial grueso. ¿Sí? La T me indica un cable de par trenzado que también puede aparecer como TX. ¿Sí? La T entonces quiere decir cable de par trenzado, y la F, ya sea FX y en algunos casos también puede aparecer como FL, me indica fibra óptica. Entonces, por ejemplo, una red de este tipo que esté especificada como 100 base T me indica una red en la cual tenemos nosotros tráfico de Ethernet, es decir, una red Ethernet en la cual se hace uso del estándar Ethernet principalmente para la transferencia de la información. Eso quiere decir que a través de esa red se transmite principalmente tráfico de Ethernet, que además es una red que funciona a 100 megabits por segundo, ¿sí? Y que hace uso de cable par trenzado para conectar los dispositivos. ¿Sí? Por ejemplo, esta de aquí me indica un tipo de red en la cual también se hace uso de Ethernet, que tiene una velocidad de 10 gigabits por segundo y hace uso de fibra óptica como medio de conexión. ¿Sí? Esta parte de aquí también me indica el tipo de dispositivos que se están utilizando, no solamente el tipo de cableado. ¿Sí? Como veíamos hace un momento, en las redes de tipo Ethernet generalmente se utilizan switches. Entonces esto me indica una red en la cual hago uso de fibra óptica para conectar los dispositivos, los equipos o las tramas se transmiten a través de switches, tiene una velocidad de 10 gigabits y transmite principalmente tráfico de Ethernet. ¿Sí? Entonces cuando hablamos nosotros de Ethernet, también vamos a encontrar nosotros este tipo de términos, porque Ethernet determina los mecanismos que se utilizan para acceder al medio, pero también lo que hace es determinar las características que deben tener la capa física. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Ethernet determina tanto las características de la capa de enlace como de la capa física. Es una combinación de capas. Bueno, ahora acerca de las tramas de Ethernet, que ya por ahí habíamos platicado del encapsulamiento que se hace de los datos. Bueno, en particular para el caso de Ethernet, ¿sí? Para la Ethernet conmutada que hemos platicado por ahí, el formato de la trama es más o menos de la siguiente forma. Tenemos nosotros un componente aquí que se conoce como preámbulo, que va a estar formado por 8 bytes, ¿sí? Que es una secuencia de bits que se utiliza para separar las tramas. ¿Sí? Aquí, en este caso, este preámbulo está formado por 8 bytes que tienen la siguiente forma. Se van a transferir 7 bytes de esta forma, 10, 10, 10, 10, y al final, después de esos 7 bits, se va a introducir esta secuencia de bits. ¿Sí? Aquí, si se fijan, la única diferencia que tenemos es que los últimos 2 bits son 1 en lugar de 0, 1, 0. Entonces se transmiten 7 bytes de esta forma, a continuación un byte de este tipo, y a continuación se transmite el resto de la trama. ¿Sí? En este caso, pues la trama lo que hace es incluir la dirección MAC de destino, que va a estar formada por 6 bytes, la dirección MAC de origen, ¿sí? Que estas, bueno, por ejemplo, la dirección MAC de destino se determina utilizando el protocolo ARP que ya por ahí se mencionó. ¿Sí? La dirección MAC de origen, bueno, pues la tomamos del equipo de origen. ¿Sí? Y aquí, a continuación, después de esos dos datos, vamos a introducir un campo de 2 bytes
que va a contener algo que se conoce como tipo. ¿Sí? En una trama Ethernet podemos nosotros indicar cuál es el tipo de protocolo de capa de red que estamos transmitiendo por aquí. ¿Sí? ¿Qué tipo de información estamos transportando? ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos tener dos posibilidades. Una de ellas es que estemos transportando, por ejemplo, un datagrama de IP, ¿sí? Es decir, un paquete de datos de la capa de red, o bien que estemos transmitiendo una trama que contiene una petición de tipo ARP. ¿Sí? Por ejemplo, esta trama podemos haberla construido de tal forma que la vamos a utilizar para preguntarle a un equipo de destino cuál es su dirección MAC, por ejemplo. Entonces, esa es la utilidad que tiene este campo de tipo. Me indica cuál es el contenido que estoy transportando dentro de esta trama. ¿Sí? Si es, por ejemplo, un paquete de IP o es un paquete de ARP. Ahora, en el campo de los datos, este es un campo variable, puede tener una longitud de entre 46 y 1500 bytes. ¿Sí? Y finalmente lo que tenemos aquí es el CRC, ¿sí? Que es el mecanismo que se utiliza para verificar la integridad de la información que estoy transmitiendo. ¿Sí? En este caso, este CRC es un campo de 4 bytes y se calcula utilizando algo que se conoce como CRC32, que corresponde al polinomio que tenemos por aquí abajo. Se utiliza un polinomio de grado 32. Bueno, ustedes ya revisaron CRC, entonces esta parte ya debe ser clara para ustedes. En este caso, Ethernet hace uso de CRC32, ¿sí? Es decir, hace uso de este polinomio para calcular la suma de verificación que va a incluir como parte de la trama. ¿Sí? Entonces, esa es la forma, el mecanismo que tiene Ethernet para que el equipo de destino pueda verificar la integridad de la trama que le estoy enviando. Ahora, este campo que tenemos aquí también es importante por lo siguiente. ¿Sí? Hay un tipo de dato que se tiene que determinar en todos los sistemas operativos que se conoce como MTU, ¿sí? Que quiere decir unidad máxima de transmisión. ¿Sí? Y es una unidad que me indica cuál es el tamaño máximo de datos que podemos incluir, ¿sí? Cuando yo estoy tratando de transmitir un bloque de datos a través de una red. Si, por ejemplo, para el caso de Ethernet, en el momento que Ethernet determina que este es el tamaño máximo del campo de datos de una trama, ¿sí? Lo que hace es indicar que todas las capas superiores se van a tener que adaptar a este tamaño. Entonces, Ethernet lo que hace es determinar que el MTU, ¿sí? La unidad máxima de transmisión de datos, ¿sí? Cuando estamos haciendo uso de Ethernet es de 1500 bytes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, todos los paquetes que tenemos arriba, ¿sí? Arriba de la capa de enlace, es decir, tanto la capa de red como la capa de transporte van a tener que adaptarse a este tamaño, de tal forma que no superen este tamaño como máximo, considerando los tamaños de los encabezados de datos, ¿sí? Los encabezados de los paquetes que se van a generar tanto en la capa de transporte como en la capa de red, ¿sí? Esas capas no deberían superar este máximo. ¿Sí? Si superan este máximo, bueno, pues la capa de Ethernet, la capa de enlace ya no va a poder manejar ese tamaño de datos. Para eso lo que se hace pues, es considerar siempre, cuando se va a construir un paquete en cualquiera de las capas, considerar siempre cuál es la unidad máxima de transmisión que tenemos y tenemos que ajustarnos a esta. Esta lo que hace es determinar cuáles son los tamaños máximos en las capas superiores. ¿Sí? Entonces este es un dato importante. En el caso de Ethernet, este es el tamaño que se utiliza como máximo. ¿Sí? Ese dato es importante, más adelante lo vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces a grandes rasgos esa es la forma en la cual funciona Ethernet. ¿Sí? Y bueno, ya para terminar nada más les recuerdo algunos detalles aquí importantes. En este esquema estamos suponiendo, estoy incluyendo aquí tanto la dirección IP como la dirección MAC de cada uno, bueno, de un conjunto de equipos. Por ejemplo, tenemos este equipo y este equipo de aquí, ¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a suponer, por ejemplo, que yo necesito llevar a cabo la transmisión desde aquí
hasta acá. Entonces voy a construir una trama A, ¿sí? Y quiero hacerla llegar aquí, ¿sí? Bueno, para eso lo que voy a hacer es, pues desde este equipo, haciendo uso de ARP, del protocolo ARP, lo que voy a hacer es obtener la dirección MAC de este equipo, ¿sí? Para poder introducirla en mi trama. Aparte de eso, otro detalle que es importante aquí es determinar si la conexión que yo estoy tratando de establecer, es decir, el destino al cual voy a enviar esta trama, se encuentra contenido dentro de mi red, es decir, está aquí o está contenido en una red externa, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Bueno, si yo necesito transmitir esta trama a un equipo de mi red, es decir, a un equipo local, lo que voy a hacer es, haciendo uso de ARP, voy a obtener la dirección MAC del equipo de destino, la voy a incluir en mi trama y después voy a transmitir esa trama hacia el switch, y el switch debería ser capaz de retransmitir esa información hacia el equipo de destino. ¿Sí? En ese caso, utilizo yo ese mecanismo cuando el equipo de destino se encuentra en la misma red en donde me encuentro yo. Cuando está contenido aquí, ¿sí? Lo que hago es, a través de ARP, obtener su MAC, colocarla como dirección de destino en mi trama, transmitir esa trama al switch y el switch se encarga de entregarlo. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo estoy tratando de transmitir esta trama, o bueno, esta segunda trama, la trama B, estoy tratando de transmitirla hacia un equipo que se encuentra en una red diferente? ¿Sí? Bueno, en ese caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Como yo no voy a... no hay manera de que a través de ARP yo pueda obtener la dirección MAC del equipo de destino, lo que voy a hacer es lo siguiente. En lugar de tratar de obtener la dirección MAC del equipo de destino que está en una red diferente, lo que voy a hacer es simplemente tomar la dirección MAC del gateway, ¿sí? Primero determino yo si el equipo de destino está en una red diferente. Si está en una red diferente, entonces lo que hago es obtener la dirección MAC del gateway. Esa es la dirección de destino que voy a colocar en mi trama, por ejemplo en el caso de la trama B, y entonces le entrego la trama al switch. El switch en este caso se va a encargar de entregar esa trama al gateway, que en este caso está representado por uno de los puertos del router, ¿sí? Y ese gateway debe ser capaz de tomar esa trama y encaminarla de tal forma que pueda llegar a su destino. Por ejemplo, una de las cosas que tiene que hacer aquí en este caso, para este ejemplo estoy suponiendo que la red donde se encuentra el equipo de origen está conectada a este gateway, ¿sí? Y la red del equipo de destino tiene como gateway otro de los puertos del mismo router. En ese caso, en el momento que esta trama, ¿sí? Yo la mando al switch, el switch la retransmite hacia el gateway. En el momento que esa información llega a este puerto del router, el router lo que va a hacer es buscarle un camino. Como la segunda red está conectada a otro de los puertos, lo que va a hacer es simplemente esta trama la retransmite a este puerto, ¿sí? Que corresponde al gateway de la segunda red, ¿sí? Y en el momento que llega a ese gateway, ¿sí? Ese gateway, este puerto del router, lo que hace es retransmitirlo hacia el switch, y el switch se va a encargar ahora sí de hacerlo llegar hacia su destino, ¿sí? De por medio pues también están involucradas las direcciones IP, que son las que utilizan los equipos y los roteadores para determinar cuál es el camino que debe seguir una trama. Pero realmente la conexión, si se fijan, se hace utilizando, en las capas más bajas, se hace utilizando las direcciones MAC, no las direcciones IP, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un ejemplo nada más de la forma en la cual se llevaría a cabo la comunicación cuando yo estoy haciendo uso de una red de este tipo, ¿sí? Por ejemplo, haciendo uso de Ethernet, y yo requiero transmitir un bloque de información, por ejemplo, a un equipo local o bien a un equipo remoto. En caso de que yo requiera enviar a un equipo remoto, entonces lo que hago es dirigir la información hacia el gateway, ¿sí? Una vez que esa información llega aquí, se retransmite hacia uno de los puertos de salida, ¿sí? Y eventualmente va a poder llegar a un switch que tiene la posibilidad de entregar directamente al equipo de destino, ¿sí? Entonces, bueno, a grandes rasgos son algunos otros detalles
que tienen que ver con la capa de enlace. Y bueno, ya para terminar esto, hay algo interesante aquí, hay una pequeña tarea. ¿Sí? Lo que hay que hacer es describir el funcionamiento de Aloha ranurado. Si quedó claro el funcionamiento de Aloha puro, bueno, la diferencia con Aloha ranurado en realidad es muy pequeña. ¿Sí? Es una diferencia pequeña. Sugerencia, revisen ustedes por favor con detalle el funcionamiento de Aloha puro, ¿sí? Y mencionen únicamente cuáles son las diferencias que hay para el caso de Aloha ranurado. Si quieren pueden incluir un ejemplo, ¿sí? Pero en realidad las diferencias son pequeñas. ¿Sí? Es una diferencia, sobre todo hay una diferencia que es la principal y es muy importante. Y bueno, hay un par de ejercicios más. Otro de ellos es describir el funcionamiento de el protocolo conocido como CSMACA, que es un protocolo de acceso múltiple con detección de portadora, pero libre de colisiones. ¿Sí? También revisen solamente cuáles son las diferencias con el CSMACD que mencionamos nosotros. ¿Sí? En realidad no son tantas las diferencias. Y bueno, un último caso o un último ejercicio que hay que hacer es describir el funcionamiento de los protocolos de turnos en la capa de enlace. ¿Sí? Por ejemplo, lo que pueden hacer es limitarse nada más a la descripción de Token Ring, que es un protocolo, no es un protocolo tan complicado, no debería tomarles demasiado tiempo y llevar a cabo esta tarea. Bueno, de cualquier manera, para que tengan tiempo suficiente, la fecha de entrega sería para el próximo viernes 20 de noviembre. ¿Sí? De la misma forma que hicieron la entrega de las tareas anteriores. Como referencias, bueno, pues pueden consultar el Tanemon, la sexta edición, el capítulo 4, o bien el Kuros, que es otro de los textos que hemos estado llevando. En la séptima edición, el capítulo 6 tiene información. Esos dos libros tienen información más que suficiente para resolver esto. Y les repito, no es necesario describir los protocolos completos. Si quedó claro el funcionamiento, sobre todo para estos dos casos, si quedó claro el funcionamiento de Aloha puro y de CSMACD, solamente hay que describir las diferencias que hay con estos dos protocolos. Respecto a Aloha puro, Aloha ranurado, la diferencia es muy pequeña. ¿Sí? Lo pueden incluir nada más como ejemplos, un par de ejemplos y describir ahí cómo funcionaría Aloha ranurado, y lo mismo con CSMACA. ¿Sí? Bueno, por lo pronto sería todo, nos vemos en la próxima.